¿Saben qué es una casa encantada? ¿Saben que los fantasmas existen? ¿Conocen los fenómenos poltergeist que se producen dentro de las casas encantadas? ¿Saben que existe una misteriosa energía que se manifiesta después de la muerte? ¿Conocen por qué se producen estos violentos casos de poltergeist? En el programa de hoy tendrán la oportunidad de ver fenómenos invisibles y escuchar los inaudibles, porque aunque estos no se produzcan habitualmente, sin embargo existen y se producen en los casos de poltergeist que ocurren en una casa encantada. España mágica y misteriosa. Bienvenidos a los misterios de nuestra España mágica. Hoy nos ocuparemos de un tema sumamente inquietante para todos. Algo tan misterioso que es interesante conocerlo, porque también a ustedes podría ocurrirles alguna vez. Hoy la temática de este programa versará y girará en torno a las casas encantadas. Las casas encantadas son aquellas en las que en su interior se producen fenómenos de tipo poltergeist. Poltergeist, literalmente hablando en lengua alemana, significa duende ruidoso o espíritu burlón. Si existen o no los espíritus es una cuestión, pero lo que sí existen es energías, potencialidades psi, que producen unos efectos espectaculares que estudia la parapsicología y que hoy vamos a tratar en ese programa sobre las casas encantadas. Estos fenómenos están íntimamente ligados a la mente del ser humano, porque desde que Albert Einstein estableció la ecuación energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, y el ruso Alexander Druborov investigó el cerebro, sabemos que nuestra mente podría ser la productora de la energía psíquica, causante y productora de los fenómenos paranormales que se producen en un poltergeist y que estudia la parapsicología. La etiología psíquica en los procesos parapsicológicos se forma en un estado neurocelular o celular llamada ameba, donde tienen la gran peculiaridad de poder sentir, transformarse, tener hambre, hacen una transformación bioeléctrica con un potencial muy inteligente. Y en unos estados de consciencia o bien de inconsciencia producen unas alteraciones bioeléctricas con unas descargas muy profundas sobre todo el sistema nervioso, produciéndose de esta forma los muchos fenómenos que existen en parapsicología, tanto telepáticos como bioinformativos. Una historia muy inquietante es la que desde hace años lleva produciéndose en la monumental ciudad de Cáceres, declarada en 1987 por las Naciones Unidas Patrimonio de toda la humanidad. En la parte antigua de la ciudad se encuentra la calle Cuesta del Marqués, donde se alza un viejo edificio que guarda la casa museo árabe Yusuf al-Borg, más conocida por la gente del lugar como la Casa de la Muerte. La misteriosa historia empezó hace unos 17 años, cuando un matrimonio se alojó en este antiguo edificio. Pronto se dieron cuenta que en este lugar no se podía dormir.
misteriosos golpes en puertas y ventanas alteraban su vida, y ante sus propios ojos las puertas se abrían y cerraban solas, sin que nadie las tocara. Los poltergeist también afectaron al dormitorio del matrimonio, que con espanto pudieron comprobar que la mesilla de noche se desplazaba sola por la habitación, mientras el armario sufría violentas sacudidas. Bien, hemos procedido, como suele ser normal en estos casos, a realizar unas psicofonías, a realizar un barrido fotográfico con infrarrojos en busca de fotografías, de energías que no se pueden ver a simple vista. Hemos también contado con la colaboración de algunos videntes que nos han dado su opinión, hemos entrevistado a fondo a los testigos y también hemos buscado antecedentes históricos para ver si había fenómenos en el pasado. Y en cuanto a los resultados de todas estas pruebas, bueno, hay que decir que en primer lugar no hemos podido conseguir ninguna evidencia física definitiva sobre los fenómenos. Bien, en el poltergeist también es casi lógico porque ocurrieron hace mucho tiempo, pero en cuanto al fantasma se refiere, pues buscábamos esta fotografía, esta evidencia de su existencia, que no hemos podido conseguir todavía, ¿no? No obstante, yo quiero recordar que hay muchos testigos serios en el fenómeno y que siempre queda la duda de hasta qué punto se está o no manifestando este fantasma. La familia se marchó atemorizada de la casa, pero otro grupo de personas se instalaron en la misma y también pudieron comprobar lo que sucedía en la casa de la muerte. Ellos fueron testigos de extraños fenómenos, como el incomprensible movimiento de una gran maceta de 8 kilos que caía al suelo y que por mucho que se la enderezara, siempre aparecía en el suelo, en la misma posición y en el mismo lugar. ¿Quién provocaba estos fenómenos? Otro de los miembros del grupo, encontrándose en la puerta de la casa y mirando hacia la calle, de repente sintió que alguien se apoyaba sobre él, empujándole, intentando echarle fuera de la casa. Durante la noche se hacían sentir unos inexistentes pasos por la casa, pisadas que se dirigían de una habitación a otra y que se acercaban hasta colocarse junto a las colchonetas en donde dormían los testigos. Era como si alguien andara con pasos lentos. Al mismo tiempo, la temperatura descendía y se sentían observados por la presencia de unos ojos invisibles. ¿De quién se trataba? ¿Por qué se manifestaban estos fenómenos? Los propietarios de la casa hablan de diversos fenómenos y hacen referencia al espíritu de una joven y escultural mora, cuyo espectro se materializa ocasionalmente, al tiempo que se la puede ver recorriendo el museo vestida con ricos ropajes árabes. Extraño, ¿verdad? Pero cierto. Ahora vamos a mostrarles unos hechos muy inquietantes que tuvieron lugar no en una casa, sino en un piso encantado. Esto ocurrió entre 1975 y 1976, y dentro de una gran urbe, en la ciudad de Barcelona. Quiero decir que cómo es posible que en una gran ciudad, estando rodeados de gente por todas partes, sin embargo, lo imposible se hace realidad. Eva, hace unos años viviste una extraña y misteriosa historia en una casa encantada. ¿Cómo empezó esta historia? Empezó el primer día que fui a visitar el piso. Nada más llegar al salón, apareció una golondrina muerta en un charco de sangre. La persona que nos enseñó la casa, yo le pregunté a qué se debía que el animal estuviera allí muerto y no hubo explicación. Pues las ventanas estaban totalmente cerradas, no había manera de que pudiera entrar allí ningún animal perdido, y ese fue el primer punto que yo tuve como que de que la casa tenía algo. Sí, la casa tenía algo. Encontrar una golondrina muerta en medio de un charco de sangre, en el salón de un piso vacío y con las ventanas cerradas, no era normal. Pero a pesar del mal presentimiento, la joven pareja se instaló en el piso
y todo transcurría con normalidad, salvo que Eva, la mujer, pasaba muchas horas sola. Su marido trabajaba constantemente todo el día, y fue precisamente ella quien al cabo de un mes y medio empezó a darse cuenta de que en el piso ocurrían cosas extrañas. A los pocos días nos instalamos en la casa. Poco a poco fui notando como los aparatos eléctricos detonaban solos, paraban, se averiaban sin ningún tipo de explicación aparente. Los técnicos no le daban ninguna explicación. Poco a poco fui notando presencias, sensaciones de que no estaba sola en la casa. Las luces del cuarto de baño, cada mañana a una hora determinada, se apagaban después de haber usado el cuarto de baño y se volvían a encender. ¿Quién encendía la luz? ¿Por qué cada mañana ocurría lo mismo? A las 6 de la tarde, puntualmente, un aparato de radio que teníamos, que era radio cassette, se conectaba en una emisora de radio. Se ponía en marcha, al cabo de un rato se paraba, yo volvía a intentarlo conectar, ya no funcionaba, y eso duraba 2 horas, el fenómeno, más o menos, diariamente. ¿Quién conectaba el aparato de radio? ¿Por qué siempre ocurría a la misma hora? Hasta que un día, yo me quedé tumbada en el sofá haciendo una pequeña siesta, y cuando me desperté había un enorme escape de gas en la casa, que tampoco tenía ninguna explicación lógica. Es decir, porque vino el técnico y me dijo, no, el gas está bien, la bombona era una estufa de gas butano, no tenía ninguna pérdida, pero el gas salía. Yo quedé bastante atontada, que toda la casa estaba en gas. ¿Quién producía este extraño fenómeno? Cada tarde, sistemáticamente, mi marido se iba a las 4 menos cuarto para ir a trabajar. A las 4 de la tarde, más o menos 15 minutos tardaba en suceder el fenómeno. Todo el salón, todo el pasillo estaba lleno de una espesa niebla. ¿Qué estaba sucediendo en la casa? A partir de este momento, Eva se sintió amenazada y empezó a intuir que existía una fuerza o presencia desconocida que la quería matar. ¿Por qué? ¿De quién se trataba? Desde este momento, diversos fenómenos psicocinéticos empezaron a producirse uno tras otro a lo largo de todo el invierno y la primavera de 1976. No había duda. Los fenómenos poltergeist demostraban que el piso se había convertido en una casa encantada. Yo hacía la colada normalmente, tendía la ropa y cuando volvía a guardarla para disponerla en los cajones, bastantes prendas mías desaparecían. Teníamos un perro que era un animal un poco sensitivo, creo yo. Se asustaba mucho, corría mucho por el pasillo. Seti, ven, Seti. Y de repente empezó a ulcerársele la cola. Su rabo empezó a sangrar de un modo extraño y manchaba todas las paredes de un pasillo de sangre.
manchas de sangre que yo quitaba cada día y que al día siguiente volvían a aparecer, incluso habiendo puesto el perro en una habitación por la noche para evitar que pudiera volver a manchar las paredes. ¿Quién las había manchado? ¿Por qué aparecía la sangre solamente en el pasillo? Una noche apareció un pequeño espíritu que atravesó la puerta, atravesó la pared, entró, se paró delante mío, yo estaba estirada en la cama, y se nos quedó contemplando, a mi marido y a mí. Entonces yo le dije a mi marido, ¿estás viendo lo que yo veo o lo veo yo sola? Él la primera noche negó ver la aparición, no la vio, o no quiso verla, no lo sé. Mi marido, después de algunas semanas de haber aparecido el ectoplasma volvió a aparecer, y esa noche yo le dije casi con violencia, tienes que verlo, si yo lo estoy viendo, tú tienes que verlo. Entonces él por fin sí admitió, dice, sí, lo estoy viendo. La aparición ectoplasmática era evidente, pero ¿se trataba realmente de una entidad del más allá? ¿Acaso quería advertirles de algo? Entonces fue cuando, ante la evidencia de los hechos que estaban sucediendo en la casa, solicitaron la intervención del Instituto de Ciencias Parapsicológicas. De lo que se trataba era de saber por qué se producía este poltergeist en el piso. ¿Qué estaba ocurriendo realmente en esta casa? En aquel tiempo, aproximadamente en el año 1975-76, nuestro centro fue requerido para la investigación de unos extraños fenómenos que se producían en una casa antigua de un barrio de Barcelona. Esos fenómenos aparentemente ocurrían en un matrimonio que tenía ciertas desavenencias conyugales y en los cuales ella tenía una personalidad un poco de tipo neurótico, puesto que hicimos una serie de test, tanto psicológicos como parapsicológicos, en donde se comprobó que ella era una persona depresiva y que además tenía facultades mediúmnicas, incluso antecedentes familiares. En vista de los antecedentes, creemos que lo más correcto era corroborar de alguna manera esos fenómenos, intentando buscar la causa, ese ente, esa infestación, esa energía extraña que había en la casa, a través del Ouija por un lado y de las psicofonías. Bueno, uno de los experimentos que hicimos fue una sesión de Ouija en la cual 4 personas invocamos al supuesto espíritu que en aquel momento podía habitar la casa y se nos comunicó, nos dijo su nombre, nos dijo que se llamaba Josep Montaner, que había vivido allá y que había sido asesinado en aquella casa. El ser emite unos murmullos, unos gemidos que emitía incluso sin poner en marcha magnetofones, que los oía de modo natural. En la psicofonía se oyen murmullos, pero cuando creo yo que él va a hablar, pues se para el magnetofón automáticamente. A partir de ahí ya teníamos un poco los antecedentes, incluso comprobados con los vecinos, y vimos que era necesario, que debido a que Eva tenía creencias espiritistas, hacer una catarsis a través de un ritual de este tipo. Como último, se llevó a cabo una sesión espiritista con la intervención de una médium auténtica. La sesión se llevó a cabo la noche de un miércoles a finales de abril de 1976. No apretes. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo sentí inmediatamente como algo sumamente fuerte entraba en mí, me poseía, ¿no? Como una mano invisible que agarraba mi corazón, casi de un modo físico. Yo recuerdo que me levanté hacia adelante, yo estaba sentada en un sofá, mi cuerpo giró hacia adelante y tuve la sensación de que moría, pero no era una sensación desagradable, es decir, que era fácil abandonarse a esa sensación.
ya estoy aquí. Hola. Los hechos fueron que en aquel piso vivía un matrimonio con 2 hijas mayores. El marido apareció una tarde, probablemente antes de tiempo, y encontró a su esposa con otro hombre. ¡Puta! ¡Ay, Dios mío! ¡Puta! Dios mío, Pepe. Pepe, no es lo que piensas. ¡Yo no aguanto más! ¡Cabrón! Pero ¿Qué perro? ¿qué le has hecho? Te lo merecía. Pero se va, mira. Me están arañando, me están ahogando. No ha salido, hermano, ¿no? Sí, ya ha visto la luz. La sesión espiritista se llevó a cabo con la conexión de todas las energías de los presentes, el grupo. Se captó al ser que había sido material, se consiguió sacarlo a flote, como si diríamos, que se le obligó a manifestarse, a reconocerse. En cuanto este ser, que era energía, reconoció su situación actual, se dio cuenta que había sido materia, que había dejado ya esa envoltura y que entonces era energía, tomó una cierta calma, se reconoció, se convirtió en humilde y se consiguió una paz en el habitáculo. Desde entonces, ya todo volvió a la normalidad. Pero aún se produjo un último y residual fenómeno. Unos días después de haber hecho la sesión y de haber ayudado al espíritu a volver a su lugar donde debía estar, el espíritu volvió a aparecer en su misma filosofía de costumbre, filtrándose por la pared, y se despidió de nosotros. Nos miró. Había un agradecimiento en esa persona hacia nosotros. Aunque sea duro de admitir y difícil de creer, la ciencia actualmente admite que un estado alterado de conciencia produce una modulación de una energía que fluye a través de otros planos, o la generación de energías dentro de la propia persona que pueden producir fenómenos físicos. Y la prueba es que, por una parte, se producen los fenómenos, y por otro, cuando esta señorita llega a una catarsis después de un trance, después de una situación provocada para reestructurar su psiquismo, la fenomenología desaparece detrás de una descarga muy fuerte, como si esto fuera la forma de canalizar toda esta energía hacia afuera y volver a reestructurar su nivel de conciencia de una forma más armónica, más estable y más propia del estado de conciencia llamado normal. De hecho, este fenómeno de fantasmogénesis fue una reminiscencia psíquica producido por la propia Eva. Fue una manifestación de autoafirmación personal como forma de asegurarse a sí misma que esta terrible historia ya había terminado para siempre. Apenas un mes más tarde, la pareja se marchó de la casa y ya nunca más volvieron a pisarla, porque evidentemente los hechos demostraban que habían vivido un auténtico caso de poltergeist dentro de su casa. En realidad, era una casa encantada. Vivimos rodeados de misterios.
Si usted conoce alguna historia extraordinaria, si usted ha sido protagonista de algún hecho fantástico, o si usted ha sido testigo de algún fenómeno inexplicable, escríbanos al apartado de correos 207, San Cugat del Vallés, 08190. Así ayudará a conocer mejor nuestra España mágica y misteriosa. En el próximo capítulo nos ocuparemos de los guanches, esa misteriosa raza que vivía antiguamente en las Islas Canarias y que todavía hoy no sabemos de dónde proceden. ¿Quiénes eran en realidad los guanches? ¿De dónde venían? ¿Eran quizás descendientes de la Atlántida? La Atlántida, aquel continente sumergido en el océano Atlántico. Todos estos enigmas y otros más van a ser tratados en el programa ¿Los guanches son descendientes de la Atlántida? Les esperamos. Hasta entonces, les deseamos buenas y mágicas noches.